Aurora Estrada. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Ciudad Jenga de Efraín Villasís, organizada por Grado Cero, participando Efraín Villasís y Santiago Vizcaíno. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla se encuentra el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder presentar esta novela de la editorial Grado Cero. Es un gusto también compartir con Efraín. Efraín, si puedes encender tu cámara, tu micrófono, por favor. Ya creo que ya. Perdona, pero soy anti todo, ¿no? Tranquilo, hermano. Ya te escuchamos perfectamente y te vemos. Gracias, buenas tardes. Bueno, Ciudad Jenga es una novela corta, una, que si se quiere, una especie de rareza, ¿no? Desde distintas ópticas, me parece. Yo quisiera preguntarte primero por el título, ¿no? Que sabemos que el Jenga es un juego muy popular, ¿no? Se juega mucho en familia, en grupos de amigos, etcétera, ¿no? ¿Por qué ponerle una ciudad que de pronto se destruye como el Jenga o se construye como el Jenga? ¿Cuál es la metáfora que has querido utilizar ahí? Buenas tardes a todos, a ti, a quienes nos estén viendo, si es que alguien nos está viendo. Yo no sé ver esto, pero... A ver, Ciudad Yenga en realidad se iba a llamar 14 días en cama. Se ocurrió en su momento en un tema de un personaje que tenía un delirio y empezaban a pasar cosas. Luego, como todo tenía que estar en la ciudad y fue como cuando uno va armando textos, vas imaginando, van sucediendo cosas. Y el texto mismo me fue llevando a otras cosas y el personaje me fue llevando a otras cosas y después se fue definiendo una ciudad que iba aumentando de tamaño, pero no en más construcciones sobre más terrenos, sino sobre las mismas estructuras, con unas vigas, con unos palos, con unos túneles que se iban conectando como una ciudad yenga. Mientras la gente iba eh, peleando o protestando en contra de una situación que sucede en Ciudad Yenga, que es no tener dónde dormir porque no hay espacio. Entonces, la ciudad se va construyendo con esta suerte de palos, de túneles, de un material que se explica en la novela, y se va construyendo Ciudad Yenga y va creciendo y creciendo y creciendo, y a la vez se va destruyendo, destruyendo y destruyendo, inmediatamente, como que alguien mete algo y quita algo, y todo es Ciudad Yenga. Y Ciudad Yenga es una ciudad-estado donde todos son tantos y a la vez son los mismos y son tan pocos porque a todos les sucede más o menos lo mismo. Por ahí. Muy bien. Una particularidad de tu novela es el uso del lenguaje, el recurso estilístico, si se quiere, el manejo de la sintaxis, ¿no? Que en principio podría resultar un poco difícil para ingresar a la novela, pero luego uno que cuando logra entrar, entiende perfectamente que estás trabajando en esta especie de delirio. ¿Cómo lograste esta especie de efecto del lenguaje? Que yo bien te decía cuando conversábamos sobre el texto, que me sonaba mucho a Lezama Lima, ¿no? A una, incluso un estilo bastante barroco, podría decir yo. A ver, un joven lector en Loja dijo que cuando leyó Ciudad Yenga le parecía que estaba leyendo 1984 en el estilo de Pablo Palacio. Aparte de ser sorprendente lo que dice, me divirtió bastante, porque ni tiene que ver con 1984, ni tendría nunca el estilo de Pablo Palacio. Pero hacia lo que tú dices, es que no es... Voy apareciendo ahora, digamos, publicando narrativa, he hecho cuentos, como tú sabes, y alguna otra cosa más de narrativa, pero
siempre que estoy escribiendo a mí me interesa mucho el ritmo, me preocupa mucho el poder decir cosas desde lo que escribo, cómo lo escribo y cómo lo quiero decir. De hecho, no ha faltado quien me ha dicho que debo escribir sujeto, verbo y predicado, que debo hacer como dicen las reglas de la academia, la regla de la gramática, como algunos creen que no lo sé y otros creen que soy demasiado arbitrario. No sé si es por arbitrariedad, sino por encontrarle el tono coloquial con el que el personaje, en este caso en Ciudad Yenga, el narrador encuentra su propio ritmo para decir y su propia forma de decir lo que está sucediendo. Entonces, creo que lo que me pasó fue encontrar el tono y la voz del narrador, personaje, del narrador ese que está ahí, que va contando lo que sucede, que le va sucediendo cosas también, y él va diciendo lo que le sucede según pasan las horas y pasan los días. Creo que es el encuentro de un tono y de una voz y de una forma de comunicar, de un lenguaje, si quieres, del personaje. Creo que esa fue la bronca, de algún modo la bronca o el trabajo que hice, más allá de contar una historia con principio, nudo y desenlace, sino más bien ir a encontrarle un tema y un tono que me lo dio el narrador realmente. Visualicé un narrador que está metido en un sótano, en un lugar, como le diría Genoveva Mora, en una parte subterráneo, en un subway, y ahí le suceden cosas y encontré la voz. Eso creo que es por ahí. Sí, sin duda se percibe esta especie como de lenguaje oscuro que deja entrever unas luminosidades, ¿no? Sin duda que hay una historia, si se quiere, varias historias dentro de la novela, como se podría decir, una especie de rompecabezas que has ido armando de fragmentos. Yo quisiera saber cómo fue el proceso de la escritura. Como tú bien dices, no es una historia lineal. No asistimos al desenvolvimiento de un personaje, que le ocurren tales acciones, qué sé yo, ¿no? Y que al final tiene un desenlace, ¿no? Es como has dicho, inicio, nudo y desenlace. No, sino que es más bien un conjunto de fragmentos que se van armando a través del texto y a través de capítulos cortos, ¿no? ¿Cómo fuiste configurando la novela a partir de esta fragmentariedad? Nació a partir de no creer lo que sucedía alrededor luego de los sucesos de octubre y, y de octubre del año pasado. Es más, tú lo pusiste en alguna parte porque lo usé. La revuelta nació en los Andes y desde los Andes se levantaron ciudades y ahí se levantó Ciudad Yenga. Y el tema es que entre que sucedía algo, entre que me conmovía algo, siempre tengo la persistencia de la duda y la persistencia de cómo ver desde otro ángulo las cosas. Me niego absolutamente, constantemente, desde que me recuerdo a mí mismo, a sostener que lo que sucede a mi alrededor es absoluta realidad y es un absoluto hecho del que debería decir o atestiguar. Creo que hay diferentes prismas y diferentes formas de mirar las cosas y entre que ficcionaba y me puse a trabajar, porque fue un trabajo de todos los días, un buen tiempo, a trabajar en el texto, fui encontrando que el personaje fue descubriéndose a sí mismo como es, una suerte de vicioso, una suerte de visionario, una suerte de luchador, de antihéroe, un individuo que veía las cosas de otro modo, sin mucho prejuicio, sin mucha moralina, sino más bien entregándose a hacer cosas que le van pasando. Y él decide armar el texto no por lo que sucede en realidad en Ciudad Yenga y toda la revuelta, sino decide armar el texto, el personaje, el momento en que llega Manuela nomás. Entonces llega Manuela y se rompe el tema y dice, aquí pasa algo más interesante que todas las realidades y dolores y suerte de tragedias y lo que sea que sucede en Ciudad Yenga. Entonces el texto me fue dando la posibilidad de día a día ir construyendo momentos de lucidez, momentos de delirio, momentos de despertar, momentos de soñar, en los que iban, de alguna forma van armando toda una red, todo un tejido de lo que sucede y lo que es Ciudad Yenga, como además una crítica absoluta a mi momento contemporáneo, a mi presente, y una joda a todos los que somos absolutamente serios y creemos en las cosas que suceden alrededor, más o menos eso. Ya estamos recibiendo los primeros saludos de Sofía Cáceres. Dice saludos de parte de la editorial Bajo el Volcán. Felicitamos al escritor Villasís por esta nueva obra. Aunque dice nueva obra, sí hay una gran diferencia, sobre todo de estilo, yo diría, entre tu primera novela, la del Doctor Horuri, y esta Ciudad Yenga. En la primera hay una especie como de diario, ¿no?
un diario que se debate entre lo político, lo sentimental, con una gran ironía, sarcasmo, que eso capaz comparte, podemos hablarlo después con Ciudad Yenga. Pero acá es como otro trabajo, como que cambiaste totalmente el estilo. ¿Esto es algo que te impuso la novela mismo, o lo hiciste deliberadamente, o el personaje te impuso esto? ¿Cómo lo trabajaste? A ver, Ciudad Yenga es un tema musical, es un tema de oído. Ciudad Yenga suena la vida en todos los sentidos. Suena cuando miras, suena cuando oyes, suena cuando hueles, cuando gustas, suena. Ciudad Yenga se ve. Y creo que es a propósito, ninguno de mis textos, inclusive cuando hago ensayo o artículo crítico, o lo que haya hecho en su momento, con mucho frenesí, mucho tiempo seguido y a diario casi, eh, trato de no repetir, trato de encontrar otra forma de decir cosas. Creo que el señor Urudi, la sorpresa del señor Urudi era eso, era encontrar un camino y unir y un descubrir lo que sucede constantemente en un personaje, en un universo donde todas las cosas que suceden suenan, resuenan, conmueven. Y en Ciudad Yenga es más bien la imagen, es una propuesta también crítica si quieres, pero desde la imagen, desde otra forma de decir y desde otro momento absolutamente diferente. Es más, podría arriesgar a decir que incluso la voz del personaje en Ciudad Yenga, del narrador, es absolutamente distópica, es otra. No, no está metida como en el caso de la voz de Urudi, que está metida con una contemporaneidad, con un tiempo, con un presente que puede ser reconocible o no. En el caso del narrador de Ciudad Yenga, porque no es innominado, es un tipo que está en otra parte, está lejos, está perdido, o sea, sí, está perdido en el espacio, perdido en un mundo paralelo, qué sé yo. Está perdido en una ciudad que existe y no existe, que en una ciudad que la sentimos y la vemos, que la caminamos y que a la vez la negamos. Es eso. O sea, el contexto de la novela es bien importante, ¿no? Tú mismo has dicho los sucesos de octubre están ahí constantemente aludidos, ¿no? Incluso con sarcasmo, con ironía, como lo quieras ver. Eh, pero parecía, digamos, la sensación que yo tenía de Quito, que estaba cercano en octubre a las manifestaciones y a esa ciudad caotizada, era como una ciudad a la vez caotizada, pero a la vez también como detenida. Esa sensación también me deja un poco Ciudad Yenga. Es como que si pasara todo, ¿no? Como que si fuera, ¿no? Estuviera ocurriendo la gran explosión, una bomba hubiera caído, incluso creo que es una figura que usas en algún momento, pero por otro lado es como si el tiempo se detuviera. Y eso haces con estos dos personajes, ¿no? Con Manuela y el protagonista, ¿no? Como que vivieran una especie de idilio aparte del gran escenario caótico que ocurre afuera. Eh, es interesante lo que dices y es buen apunte por una razón. No importa todo lo que suceda alrededor, ni con la gente, ni con los protagonistas. No importa lo que rompan la ciudad sigue siendo la misma. No importa los monumentos que se destruyen, no importa las torres que caigan, no importa los hombres que sigan o los que cambien y las mujeres que decidan o que no, los que rompan o dejen de romper, la ciudad continúa. Es una suerte de eternidad. Es una eternidad constante, es una joda que está constantemente ahí, que sucede, está dando las vueltas y la ciudad se mantiene absolutamente perenne. Y lo que sucede, que va con Indemne, que es lo que utilizaste en la contratapa, es absolutamente perenne. Y lo que sucede con el narrador y Manuela, sucede una cosa simple, que es de uso y usufructo. Ella necesita un partenar, un socio para que rompa algo que a ella le mandaron a hacer. Y en el empate se encuentran y van haciendo todo lo que tienen que hacer sobre algo que no se rompe en realidad. Ciudad Yenga se mantiene, es eterna, está ahí. ¿Ves? Y seguirá las veces que sean, con más o menos gente, seguirá y seguirá, no importa lo que protesten, lo que falte o lo que renieguen, ni lo que sobre. Ciudad Yenga se mantiene y sí, es un tiempo detenido, congelado, un poco para hacer la crítica esa de que todo tiempo pasado fue mejor o que mañana lo haremos, o como la frase de ahora que dicen que van a recuperar el futuro. Yo no entiendo cómo la gente puede recuperar lo que no tiene, pero en fin, o lo que nunca hubo todavía, pero en fin, es eso, sí. Yo creo que el tiempo en Ciudad Yenga es para la ciudad absolutamente presente y para los personajes y para la gente algo que sucede constantemente a rabiar y se repite y se repite.
espera y sigue. Sí. De lo que me dices, me quedan las imágenes, por ejemplo, de París de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad devastada que finalmente se reconstruye, ¿no? O, no sé, pensaba en una Quito sin el centro histórico, con un centro histórico destruido, ¿no? Esa imagen un poco me daba la sensación de que pudiera ocurrir en Ciudad Yenga, si se pudiera hacer una especie como de película, ¿no? Pues las imágenes son poderosas, fuertes. Sería el escenario, así es como ves a la ciudad. ¿Cuál es la relación además con Quito, ¿no? Porque puede ser evidente, pero no tampoco tanto, ¿no? Podría ser cualquier ciudad también, Santiago, digamos. Eh, Puede ser cualquier ciudad siempre y cuando haya montañas. Es decir, puede ser Guayaquil siempre y cuando esté el Cerro Santana. ¿Sí? Puede ser. Puede ser Río de Janeiro con el Corcovado y la parte de las favelas altas. Puede ser. Eh, París, quizás como Montmartre si te pones muy abajo y arrodillándote. Madrid no creo que tanto, a menos que te vayas al lado del aeropuerto, te puedes por allá y veas desde abajo. Sí, creo que lo que le sucede a Ciudad Yenga, si es que tuviese o tuviere o tuviera un centro, relacionándolo con Quito, un centro colonial, un casco colonial como el de Quito, yo no creo que se destruiría, sino que más bien se oscurecería, se opacaría, se hundiría. Yo creo que los grandes cascos coloniales, los grandes espacios históricos de las grandes ciudades, terminan siendo espacios encerrados en sótanos, en lugares de abajo. Casi siempre uno termina yendo a buscar en los centros de la ciudad lo más barato, lo más escondido, lo que ya no hay o lo que has guardado. Sucede con México. México es un monstruo gigantesco con un montón de colonia y precolonia y tienes todo un tiempo de culturas. Sin embargo, vas al centro a encontrar lo que no hay en otras partes. Aquí vamos todavía al centro a encontrar cordones que ya no hay, a encontrar un montón de cosas que ya no hay. Los centros son eso. Creo que en Ciudad Yenga el centro ese se lo ve, pasa por ahí, porque además en alguna parte, creo que la primera mortandad que sucede en Ciudad Yenga sucede en un centro histórico, en una parte del centro histórico que es Quito y no lo es. Es eso, es decir, siempre los centros históricos, creo, se terminan yendo hacia abajo en los sótanos, donde siempre los seres humanos terminarán encontrando lo que buscan, lo que quieren, lo que han soñado, lo que han perdido, hasta lo que les hará medianamente felices. Ahora podemos hablar un poquito de los personajes, ¿no? El narrador, ¿no? ¿Cómo fuiste concibiendo a este personaje? Luego, ¿cómo fue saliendo la imagen de Manuela? Que lo que dices es que, y se nota en la novela, es que Manuela transforma un poco la novela, ¿no? Hasta el momento en el que esta chica es mucho más joven que el protagonista, llega a su vida, ocurre solo, hay como una especie de caos, ¿no? De incertidumbre, ¿no? Digamos que nunca deja de haber una certidumbre, pero Manuela como que le da un vuelco a la novela. Este personaje femenino es bien importante. ¿Cómo has ido trabajando tanto el uno como el otro? ¿Y qué poder simbólico pudieran tener? Si quieres, es una... A mí siempre me han gustado y casi siempre que creo un personaje masculino son gente que se parece a todo el mundo, se parece a mí, se parecen a los comunes y mortales, a los que no debemos nada, ni tememos nada, ni esperamos nada, simplemente vivimos y sobrevivimos. El personaje es uno más, es eso. Y el personaje aparece desde que le dan una chaucha, digamos, consigue un trabajo porque necesita beber, tomar trago, pasarla bien, pasar los días, pasarla mal, como sea, como se quiera ver, la soledad y el abandono o lo que fuere, y vivir. Y encuentra una chaucha, y la chaucha que él encuentra es descubrir información. Y en el camino, las circunstancias se lo dan porque es absolutamente circunstancial. Aparece Manuela, que es un personaje al que le dieron una orden, que es del espacio policial del Estado. Es un agente, agente policial, malo además, no es bueno, absolutamente malo, que tiene que definir algunas cosas y necesita utilizar las herramientas que necesite. Entre el hambre y la soledad del personaje del narrador, ella lo que hace es tomarlo de la mano y llevarle a su propio trajín, digamos, llevando el agua a su propio molino, a su propia tarea,
y lo arma. En ese camino fui descubriendo cosas como que el delirio del personaje del que le estaba sucediendo de esta soledad, debían aparecer un montón de cosas más que fueran conjuntándose con el ambiente y el entorno de Ciudad Llana. Y sí, el narrador es el que cuenta la novela, cuenta la historia, si quieres, cuenta lo que le sucede. Y ella es la que le pone, Manuela es el personaje que le pone la realidad donde debe estar y de lo que está sucediendo. Y a la vez, el sueño que siempre esperamos cumplir. En el caso del narrador es un amor grandioso, hermoso, divino, complaciente. Y en el otro lado está aquello que es el no tener y el complacer. Y en ella está en el deber cumplido simplemente, ¿no? Yo necesito hacer esto, cumplir esto y lo resolveré. Tú me sirves y además eres un encanto, más o menos le dice Manuel, sin decirlo, claro. Y no hace más que llevar a eso. Eso, fueron encontrándose los personajes. Creo que quienes escriben novela por mucho más tiempo que yo y que son verdaderos creadores, saben que sí, que es verdad aquello de que uno empieza una historia y los personajes van llevándole por ahí, por donde más o menos deben ir. No por donde quieren, pero sí por donde deberían ir. De hecho, este personaje, Manuela, es muy interesante. Manuela es como sujeto de deseo del personaje principal todo el tiempo, ¿no? Pero ella está siempre como distante, ¿no? Como yéndose siempre, regresa. A veces siento que tiene cierta displicencia con respecto al personaje principal. ¿Es esto como una especie de metáfora del deseo? ¿Así la concebiste? Eh, Creo que más que como metáfora del deseo, o del deseo, Ujú. corporal, creo que más bien es una metáfora del anhelo. Ya. Casi siempre la gente anhela cosas, o anhela personas, o anhela afectos, y casi siempre son como que tendrían que ser de ida y vuelta el sueño preciso, el sueño exacto, el sueño subliminal es que nos amemos los dos, o que para los dos seamos lo mismo, y el destino sea lo mismo, cuando en realidad son intereses. Y creo que lo que Manuela hace es resolver un interés, claro. Mientras el personaje narrador está resolviendo un problema de amor, un problema afectivo, un problema de comodidad. Creo que el personaje Manuela resuelve una necesidad compartiendo lo que hay que compartir, incluyendo el amor, porque sí comparte el amor y lo disfruta. El Ujú. amor como quieras verlo, ¿no? Idílico o no, físico o no. Y el otro, en cambio, está en su lío, en su eso, en su ensoñamiento. Manuela no, va a su fin, va a hacer lo que tiene que hacer y utiliza las herramientas que tiene que hacer. Y sabe que cuando esto se termina nomás ya otra parada de bus, no pasa nada. Ujú. Ah, perfecto. Em, Dice Gustavo Salazar que en un textito corto que publicó en su muro, en esta novela destaca lo que tú has dicho un poco, lo visual, ¿no? Y habla de rasgos expresionistas. ¿Qué podrías decir tú sobre eso? ¿Hay alguna alusión a este tipo de pintura, a este tipo de arte? ¿Cómo te llevas tú con la pintura? Bueno, también Eh, has hecho curaduría de arte, has hecho crítica de arte, por supuesto, pero ¿tiene que ver, hay alguna alusión al expresionismo aquí o no? Creo que sí, absolutamente, es atento lo que dice Gustavo. Gustavo además es mi compañero y amigo de vida. Él sabe en lo que anda, él sabe en lo que camina. He hecho algunas cosas, es más, creo que el expresionismo, desde como yo lo veo, y no solo plástico, sino como expresión artística, desde el famoso expresionismo alemán, um, creo que se resuelve mucho en los personajes que he creado en la novela, en Ciudad Llega. Es más, creé 4 o 5 personajes, 6 creo. Los demás no los creé suficiente, no porque no tenía que decir, sino porque no hacía falta. Eh, Creo que necesité 4 o 5 estereotipos claros dentro de Ciudad Yenga y con ellos resuelvo todo el tema crítico, porque es un tema absolutamente crítico y estético. Y creo que la creación y el manejo de la emoción de los personajes y de lo que creen y lo que hacen es hacia lo que iría lo que es el expresionismo, creo que básicamente hacia el expresionismo alemán, que quizás es un poco pasadito, pero
Creo que va por ahí. Es mucho menos con la expresión, creo que es más bien cinematográfico, creo que va por ahí. Creo que es mucho menos desde lo plástico, porque hay un expresionismo y otro tipo de cosas en lo plástico, que me gusta mucho, mucho, mucho más color, sin duda, que no tiene Ciudad Yenga, y que va por otro lado. Pero sí, creo que en el manejo de personajes, en su belleza y en su monstruosidad a la vez, en su estética y en su maquillaje, en su escondido y en su veracidad, está mucho del expresionismo en la creación de los personajes, creo que sí. De hecho, él mismo sugiere que sería muy adaptable al cómic, ¿no? Eres lector de cómics, conoces la novela gráfica, eh, ¿tiene algo que ver con Ciudad Yenga o no? A ver, creo que con Gustavo compartimos gustos, y compartimos barrios, y compartimos calle, sin conocernos, claro. Yo leía Calimán de niño y alquilaba revistas de la Marín porque yo crecí en Atola y nos gusta mucho el cómic. Ah, Yo la última vez que estuve en México presentando Señor Rudy, me traje algunos cómics muy interesantes. Hemos compartido cómics con Gustavo mucho tiempo. Es más, estuve muy tentado. Es más, yo lo empecé en un cómic que se llamaría El Juez o algo así, sobre un tema de trabajo de investigación que hicimos juntos, y un perro y unas cosas, ¿no? Pero ahora con Ciudad Yenga sí, como es absolutamente de imagen, Ciudad Yenga creo que lo que se sostiene mucho con el lenguaje, claro está, porque hay reiteración, hay uso del lenguaje, hay vuelta de tuerca, hay reiteración, hay coro, hay bis. Está la claridad de imágenes, el que intenté que haya una claridad de imágenes súper fuertes, súper definidas, y con un accionar que va acompañado de la mano, que sí podría darse la posibilidad de que Ciudad Yenga se arme como un cómic, pero no fue pensado así. Realmente fue pensado como el delirio de un ciudadano incapaz de salir a pelear, ni de matar, ni a favor ni en contra de los que tengan la verdad en cualquiera de los bandos, sino que está sufriendo. Por eso se iba a llamar 14 días en cama, porque estaba ahí sin poder qué decir, y lo único que hizo es tener delirios y soñar o tener la pesadilla de lo que sucede en Ciudad Yenga, que es eso. sí, de hecho, esa idea de la pesadilla es bien interesante. Has aludido al cine, ¿no? Ah, ¿qué, qué relaciones establecerías tú con cierto tipo de cine, cine de ciencia ficción, cine distópico, si se quiere, que pudieran haber influenciado en esta obra? A ver, ahí sí, hay muchas cosas. Desde el arte y el dibujo de Sin City Hill, creo que es. Ujú, Eh, Podría decirte el paso de Fantomas de Cortázar, la ilustración, claro. ujú. Podría decirte Metrópolis. Metrópolis, claro. Eh, Podría decirte en novela, si los androides sueñan en ovejas electrónicas, lo que se conoce como esa película que hizo con el señor Indiana Jones, pues, con él, que es una gran película, y el final es hermoso, donde dice que todo lo que él recuerda y está en su cabeza se acabará con esa lluvia, como las lágrimas que caen de su rostro. Es el personaje que es al final, más o menos. Creo que va por ahí. Creo que ese, si quieres, referentes. Creo que a nivel ciencia ficción me interesan un montón de cosas. Amo la ciencia ficción. Ujú. Me parece absolutamente fascinante, porque en la mayoría de cosas de ciencia ficción, desde Clarke, pasando por Asimov y los demás, todo cambia, la tecnología cambia, menos la condición humana. Ahí el tiempo se detiene. La condición humana sigue siendo la misma. Entonces creo que es por ahí. Si quieres, es eso. Todo lo que tenga que ver con Nueva York tiene que ver con ciencia ficción, creo. Es Es más, verdad. en Ciudad Yenga utilizo en alguna parte una broma sobre una, sobre una serie rusa, Los Perfectos creo que son, o los Intactos, Ujú. que es basada exactamente en una de las novelas de Isaac Asimov. Y bromeo en Ciudad Yenga sobre eso, porque
Es a propósito porque mientras la gente se está matando por un espacio para dormir, el gobierno o el Estado, la ciudad-estado, los gobernantes, pasan series de televisión, entre esas, esta serie, y donde en Ciudad Yenga se exagera que la robodia tiene sextillizos, donde todo es perfecto. Entonces, todo se mantiene en ciencia ficción, todo cambia, todo se transforma, los planetas, los soles, las galaxias, los edificios, las tecnologías, pero la condición humana sigue siendo la misma. Los seres humanos somos unos perros y ya, con respeto a los perros, claro. Y de hecho, pienso que esta, más que ser una novela de acción, es más bien una novela de personajes. Creo que, como tú has dicho, el aspecto humano en esta novela es quizá lo más importante, aun cuando el escenario sea rocambolesco, eh, casi de ciencia ficción. Yo diría que es más bien en los personajes donde se logra configurar esta novela tuya. Hay ahí otro personaje que mientras están viviendo esta especie de amorío entre el personaje principal y Manuela, eh, forma parte del poder, ¿no? Sin una alusión específica, que parece ser a veces específica. El personaje de Piernas Locas es quizá uno de los personajes, como ha dicho el mismo Gustavo, más divertidos de la novela, ¿no? El personaje sobre el cual se ironiza más hasta el punto de llegar al sarcasmo, ¿no? Eh, lo ves como metáfora del poder, la novela funciona como una gran ironía respecto de ese poder del personaje este de Piernas Locas. Sin duda, sin duda. Em, no se me ocurre negarlo, además creo que es evidente. Creo que lo más inaceptable para mí, personalmente, es la estupidez ilustrada, no la sola estupidez. Eh, y creo que Piernas Locas representa la estupidez ilustrada, ilustrada, deslustrada, con la con la mayor torpeza que se pueda recoger sin pedido de parte. Es decir, creo que Piernas Locas representa a esos seres humanos, a esos personajes, hombre o mujer, porque hay mujeres también, y hombres también, y cosas. Que además, lo adelanto, lo digo, en mi novela, en Ciudad Yenga, no se nombran nombres de mujeres, excepto una sola vez. El resto son seres humanos con diferentes apetencias, que es parte de la crítica que quería hacer. Entonces, Piernas Loca es un personaje absolutamente estereotipado, es un personaje que sucede todos los días que aparece, que cree que tiene el poder y el poder es suficiente para ser inteligente, para ser genial, para salvar el mundo, para salvar a los seres humanos. Creo que tenemos mucho de eso todos los días. Eh, y están aquí. No, nunca se sabe quién gobierna y no, sino quién supuestamente está. Y Piernas Locas sí, es una absoluta crítica eh, a la especie, a la política, a lo que somos, a lo que elegimos, a lo que evitamos, a lo que dejamos ser e inclusive a lo que pretendemos que podemos ser. Es una de las cosas que es evidente en Ciudad Yenga, es los escenarios, pero los escenarios pintados como una obra de teatro. Las mismas circunstancias en que están relatadas la vida de Piernas Locas, por ejemplo, su círculo social o político, su esposa, su guardaespaldas, etcétera, son como personajes que están en una especie de sátira, me parece a mí. Es así como yo lo veía, mientras los otros personajes están viviendo este amorío, que es una cosa mucho más oscura, si se quiere, que tiene otra óptica. Este personaje de Piernas Locas y su círculo es como si estuvieran jugando o vistos desde una gran especie de sátira política. ¿Hay algo de eso? ¿Lo trabajaste así como una especie del género del teatro satírico? Um, hay tres espacios
absolutamente diferentes en Ciudad Yenga, 3 atmósferas diferentes, que son las del narrador y Manuela, la de la muchedumbre y la de los políticos. Ujú. La de los políticos es la más impostada, sin duda, es la más impostada, es lo que decía yo y le decía a Juan Carlos Moya, que lamentablemente no pudo aparecer, porque él apareció en las promociones. Le decía hoy, no importa dónde estés y no hay internet, ven donde yo estoy y armamos el set. Entonces un poco en los políticos de Ciudad Yenga se arman los sets, se arman las cosas, Ujú. se arman la vida y los destinos se arman no porque el personaje lo dice, sino que los mismos personajes le dan a sus propios haceres o a sus propios venires una suerte de cosa del destino, del fatum, una cosa de ser elegidos. Y en el caso de Piernas Locas, como también de Facundo Guardarraya, de la señora de Piernas Locas, que además el personaje de ella nace de un cuento de Tolstoy, que se llama La muñeca de porcelana, por si acaso, Mm. que además cito, y mal, cómo se hace la pega con la telita del huevo. Es la impostación hecha y puesto las cosas así, pero no porque el personaje lo ve de esa forma, sino que ellos se encargan de verse así. Solitarios, como en el caso en el que está en el balcón presidencial, en Piernas Locas, que siempre están así solos, no sé cuánto, al punto de servicio, que creen que todo el mundo los ama y los respeta, pero en realidad la gente se burla, como los espacios donde nace, donde crecen, donde están, pero todo es a partir de ellos. Ellos creen que todo en su alrededor es como un magnífico, divino, no sé, poco más y el paraíso es una tontería y es una vulgaridad al lado de lo que ellos han generado a su alrededor porque supuestamente han sido elegidos. Creo que eso está armado de esa forma, tanto los ministros como todo, está armado desde su propia condición de generar la verdad que ellos quieren saberse a sí mismos. Pues como nadie más se las dice y se las dice y no les gusta, se la autodicen, entonces la tienen. Creo que esa es la idea de la impostación, si quieres, en el sentido de creación, impostar para poner y que sea verosímil a la vez la novela, los espacios donde se mueve Piernas Locas y su entorno. Digamos. Yo la veía como unos personajes de una comedia, ¿no? Impostada, por supuesto. Ellos se toman su vida en serio, absolutamente en serio, tan en serio que para el resto es inverosímil, ¿no? Eso me parece bien interesante lo que has hecho con este círculo alrededor de Piernas Locas. Incluso cuando regresas hacia su vida de la infancia, Sí, sí. etcétera, siempre hay una especie como de seriedad del personaje, pero nosotros como lectores comprendemos que es básicamente una sátira, ¿no? Un sarcasmo. Sí, mira, creo que otro joven lector de la novela que lo cité yo mismo en mi Facebook, Mm. él decía que empezó a leerlo con seriedad a la ciudad yenga a partir de los sucesos de octubre, pero después se dio cuenta que era injusto y la leyó según el tono de Ciudad Yenga, según el estilo literario, y él se dio cuenta de que todo estaba vuelto al revés y patas arriba. Y yo creo que sí, creo que al final Ciudad Yenga fue construida para ponerlo todo patas arriba, más o menos como a Marilena Walsh, El mundo del revés, es decir, Ujú. todo lo vuelves al revés y veamos qué mismo es. ¿Sí? Y ahí tienes que ver con Alicia a través del espejo y lo que quieras, ¿no? Es decir, todo lo que puedas revisar siempre estará al revés y siempre es otra vuelta de tuerca. Y es otra cosa a lo que enfrentas, digamos. Sí, de hecho, pienso en los sucesos de octubre y quizá contarlos de forma lineal o como una novela histórica resultaría complejo, ¿no? Dado que, como tú has dicho, ese escenario y esos días que transcurrieron eran sumamente caóticos, enfermizos, si se quiere, y en cierto modo hasta incomprensibles, ¿no? Dada la condición compleja de la situación política, los actores mismos, ¿no? Y es verdad, como tú dices, quizá la única entrada posible sea la entrada que hace Ciudad Yenga, una entrada por el otro lado, por, eh, por la distopía, por la ironía, con la posibilidad de no tomarse realmente en serio el suceso histórico. Eh, no sé si es un tema de tomarse o no en serio el suceso histórico. Lo que sí creo es que Ujú.
es que en Ciudad Yenga se propone que todo sea gratis porque muchos dicen que las cosas son muy caras. Sí, caras, no costosas, porque valdrían la pena. Son muy caras. Se dice porque te quitan, te dan y no sé qué. Vivimos en una cosa súper extraña donde ciertos grupos son los de vanguardia y no sé qué, y en Ciudad Yenga se plantea todo al revés. Es, la gente más bella del mundo es la que protesta, la gente que más tiene protesta. Es más, gente que baja a Ciudad Yenga es la gente que más tiene, la que vive mejor. La más guapa es más, la más hermosa, la más alta, la más musculada, la más atlética, la más cachonda, la más divina. El resto son un montón de gente que vive en las urbes, más, que tratan de sobrevivir en sus guetos. Y además, en Ciudad Yenga todo es gratis. La salud, la educación, el transporte. Y además gente tan inteligente que lo resuelve de tal manera que donde vives, trabajes. Y donde trabajes, estudies. Entonces ya no tienes para dónde ir. Entonces, si tienes amoríos, no puedes. Tienes que hacerlo de frente. O te retiras o te entregas. Hagas lo que sea o te pones de acuerdo. Entonces, es una ironía sobre todos aquellos preceptos, sobre todas aquellas cosas que la gente cree que deberían ser. Ciudad Yenga plantea más bien eso. Es, más que tomarle de otra vuelta o no reconocer el suceso histórico porque sucede y existe y es doloroso. Es más, debo decirlo, yo salí a las calles en octubre, estuve, ¿sí? Y lo demás, no quiero decir como un héroe ni cosa parecida, estuve simplemente. Como mirón o no, pero estuve. Y sé lo que sucedió y sé lo que pasó, sé dónde está qué y qué no. De verdades no hablo porque cada quien siente como puede y como quiere. Pero sí, más allá del suceso histórico, yo creo que Ciudad Yenga es una ficción. Y creo que ese es el arte con perdón la vanidad. Creo que ese es el kit, el kit de Ciudad Yenga. Ciudad Yenga es una ficción. Buscando una propuesta de lenguaje, un ritmo, una cosa, y en este caso una pesadilla. Es una ficción. Y a partir de ahí sí, no se propone quitar o relevar un suceso, ni darle mayor razón o no a alguien, sino más bien reconstruir o deconstruir alguna cosa, sin ser filosófico ni nada, ni psicoanalista, sino deconstruir un espacio desde la ficción y divertirse. Creo que lo interesante de Ciudad Yenga es que te puedes divertir, jodiéndote y enojándote además, sí, te puedes divertir. Sí, ese es el recurso más evidente de Ciudad Yenga, ¿no? El humor. Me parece que es una novela que apela muchísimo es un humor inteligente, eh, un humor desalmado incluso, si se quiere, ¿no? Eh, no como una burla en realidad, ¿no? Más bien una especie de sarcasmo, pero muy sutil, ¿no? Parece que todo el tiempo estás jugando con eso, ¿no? Incluso en las relaciones amorosas o afectivas que pudieran haber. En el fondo parece que pudiera ser una novela que no se toma en serio la realidad, sí se toma en serio la gran comedia humana, diría yo. Sí, la comedia humana creo que es de Balzac. Sí. Creo que es por ahí, sí. Pero eso es como mucho más. Yo creo que cuando yo hablo de diversión, se hablan de diferentes cosas. Hay gente que cree que leer una novela o leer literatura es divertido, como si fueran chistes que se cuentan. Ujú. O es divertido si te atrapan y te llevan. Es Claro. divertido si te sacan. Yo creo que el sentido del humor en Ciudad Yenga tiene que ver con las verdades absolutas que tiene cada uno de los personajes. Y creo que tiene que ver con el cliché nuestro de los seres humanos, de los ciudadanos que habitamos esto y estamos vivos, con aquello de que si te ríes de ti mismo, te va un poco mejor. Creo que el humor utilizado en Ciudad Yenga va por ahí, va con reírse de sí mismo, de esas propias verdades, de esas certezas extrañas, de esas cosas como alguien dice que a los artistas se les permite ser irresponsables, por ejemplo. Cuando si el artista es irresponsable al crear su obra, perfecto, pero al convivir con los otros habría que ver qué responsabilidad o irresponsabilidad admite. Es decir, hay que reírse de las certezas de esas extrañas, que la gente debe ser así o no, debe ser de otra forma o no. Creo que la filosofía de autobús funciona mucho mejor cuando uno se sube a un autobús donde se dice que todos los buceros son unos cabrones y el bucero te pone un rótulo que dice, dile al chofer el doble de lo que usted se merece.
y uno se pone a pensar en ello, que, que es por ahí. Creo que el sentido del humor es ese, es llegar desde un sentido crítico y estético a, a reírse de uno mismo, de esas certezas extrañas que a veces, en lugar de ayudar, joden, creo. Bueno, Dalton Osorno, que ganó el premio La Linares el último año, ha dejado un mensaje aquí y dice un saludo fraterno, narrativo y poético, estimado Efraín. Felicitaciones por la novela Ciudad Yenga. Una novela siempre engendra y exige su propia estructura y ritmo, y Ciudad Yenga parecería que muestra mucho más. Muchas gracias. Bueno, a propósito, habría que decir que Ciudad Yenga está en algunas librerías que están dentro de la Feria Internacional del Libro de Quito, está en Librería Rayuela, está en Tres Gatos, está en Conde Mosca, y también se la pueden pedir a Efraín a través de su página de Facebook. Hay entregas a domicilio. La librería española también. Ahí está en Librería Española, ciertamente. También la pueden comprar a través de Amazon, a través de Apple Books, a través de El Sótano, es decir, un montón de tiendas virtuales que la pueden comprar para descargar y leerla en su dispositivo móvil, ¿no? Estamos ya casi terminando. Efraín, quisieras decirles algo a tus lectores. ¿Qué estás preparando? Veo que estás escribiendo un nuevo libro, es una novela, creo que se llama Balada para no morirme, si no mal no recuerdo. Es un conjunto de prosas. ¿Qué es lo que nos tienes preparados para publicar, si se quiere, próximamente? Primero quisiera saludar a Dalton. Dalton ganó el premio Linares. Yo participé con Ciudad Yenga en la Linares y, por supuesto, no llegué. Es lo que los escogidos dicen. Sí, con Dalton nos comunicamos, sí. Buena onda, yo también esperaba que llegue su libro porque yo no sé leer en pantalla, leo un libro todavía. Quiero agradecer a mucha gente. Este libro se publicó por amigos míos que la auspiciaron, que la financiaron, mecenas. Yo también distribuyo el libro a nivel nacional, estoy como en 12 provincias por amigos míos que la llevan, más allá de las librerías, y quiero agradecer eso mucho porque hay mucha gente que me ha leído fuera del circuito, digamos, fuera de este entorno. Y, y sí, es la segunda vez que aparezco en Zoom, no he aparecido antes. Aparecí porque Tatiana Carrillo en Cuerda Floja me entrevistó a propósito de mi libro porque somos amigos de hace años. Contigo porque tú diriges Grado Cero con Servacio y estamos aquí con la novela. Y eso, agradecer que la encuentren, que la lean. Eh, Eso creo que es un trabajo literario, es un trabajo que tiende a ser mejor que redactar una carta comercial, eh, o más imaginativo si quieres. Y eso, agradecer el chance, el estar aquí y decirles que sí, que me pueden pedir la novela y trabajando. Sí, creo que Balada para no morirme es una cosa para largo rato. Balada para no morirme es un montón de cosas y es un montón de lecturas en realidad, más que de escrituras. Son lecturas que están ahí en mi escritorio todo el tiempo. Estoy trabajando un texto que casi está listo además, que lo he venido trabajando el último año, que espero saldrá y se verá en el próximo tiempo. Tiendo a corregir después de 3 o 4 meses que abandono, corrijo una sola vez y lo olvido. No me interesa mucho el hacer esas cosas de repetir por años o 50 años y cambiar una letra y creer que cambia el mundo. Simplemente escribo un texto y ya. Estoy concluyendo un trabajo, creo que es interesantísimo, es otra cosa, es otro tema, otro vuelo. Y eso, le daré un tiempo y creo que para mediados del año que viene la podré ofrecer a alguien que le interese mirarla, leerla y por ahí se verá. Y de hecho ya estoy trabajando en otro texto porque lo único que me queda ahora es ganar para comer y tiempo para escribir, nada más. Qué bueno, Efraín. Eso es algo que todos quisiéramos, así que te felicito. También habría que agradecer a tu hija Gabriela que nos hizo este cuadro para la portada. Mi Quedó gato, perfecto. mi Gabriela. gato, mi Ujú. gato, te digo mi gato, ya sabe que es mi gato hizo esto. Es más, tiene una página de artes, Los Objetos de Gabriela Villasís. Es muy buen artista, maravilloso. Y a veces
me para volar. Sí, a veces. Sí, sí, hay que agradecerle muchísimo por la obra que nos dio para tu portada. Muchas gracias, Efraín. Siempre es un placer conversar contigo. Espero que te haya gustado el trabajo de Grado Cero. Tenemos por ahí algunas nuevas publicaciones en proceso editorial. Esperemos que vayamos armando un buen catálogo. Esta es la primera novela que nosotros publicamos en Ecuador. Grado Cero es un sello internacional que publica obras en Perú, en Colombia, y ahora empezamos a publicar en Ecuador. Y lo hemos inaugurado con esta pequeña novela de Efraín, que rápidamente ha conseguido muchos lectores en el país. Eso es sorprendente y me parece absolutamente merecido, querido Efraín. Así que te agradezco por la confianza en Grado Cero. Y bueno, solo nos queda que la gente ya se acerque a la novela, la lea, la critique, la reseñe, etcétera, ¿no? Creo que ese es lo que nos queda como editores esperar y también supongo que como autor. Sí, gracias de Grado Cero, sí, más allá de las cosas que se pueden hacer y mejorar. Eh, Gracias por el hecho, de hecho, busqué la oportunidad y hablé contigo y sucedió. Sí, como lo dije en una entrevista anterior, yo escribo porque quiero escribir y me divierte y me saco, me vuelve loco o no. Y sí, escribo al final para que alguien lo lea. Y sí, gracias por leerla, gracias por brindarla, gracias por proponerla. Y ojalá la lean, les va a sorprender, más allá de que yo la haya escrito, vale la pena leerla porque es una cosa que no tiene nada que ver con los sabios, ni nada que ver con los ignorantes, tiene que ver con gente como tú o como yo, tiene que ver con esto que vivimos, con esto que negamos y con esto que vale la pena, no más. Bueno, Bueno, hermano, muchas gracias y muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros. Cuídate, gracias a todos. ya hablamos. Un abrazo. De esta forma concluimos la presentación del libro Ciudad Yenga de Efraín Villasís. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será la presentación del libro Lenzi Lucica Souza, Voló con una cuchara en la boca, de Elsie Zuquilanda, a las 16 horas. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.